Antes que nada, muchas gracias a todos por la presencia. Y os quiero presentar hoy la conferencia. Iniciamos hoy lo que pretende ser un ciclo de conferencias. No sabremos, dependiendo de la financiación, hasta cuándo podremos llegar, pero por lo menos hay una primera, que ya es bastante, esperemos que no sea la última. Y la primera conferencia es a cargo de Raúl Ibáñez, profesor de la Universidad del País Vasco y promotor del portal Divulgamar, que es el pionero de divulgación matemática en Internet en España. Y hoy venimos a dar un paseo matemático por los medios de comunicación con él. Así que os dejo con él. Muchas gracias. Hola a todos. Antes de nada, agradecerle a José Antonio, a Carmen, a la facultad, que me hayan invitado, porque realmente es un placer estar aquí con vosotros. Primero, es un placer porque espero pasármelo bien y por lo tanto espero que lo paséis bien vosotros también. Y es un placer porque tengo la oportunidad de ver a muy buenos amigos que también tengo aquí en la Universidad de Sevilla. Por lo tanto, bueno, pues esperemos disfrutar de este momento. Bueno, fundamentalmente, ¿de qué voy a hablar yo? Pues bueno, voy a hablar de medios de comunicación. Vivimos una época, digamos, de comunicación muy importante, ¿no? Pues la prensa en papel tradicional, las televisiones, las radios, los blogs, internet. Hay mucha comunicación. ¿Y qué tiene eso que ver con matemáticas? Hombre, pues algo tiene que ver. Por ejemplo, los medios de comunicación utilizan herramientas matemáticas para mostrar sus noticias o para informar, ya sean probabilidades, estadísticas, porcentajes, utilización de todo tipo de cálculos, gráficos, mapas. Hay toda una herramienta matemática, bueno, por no hablar del sentido común, que es simplemente la matemática en sí, pero bueno, hay toda una serie de herramientas matemáticas que utiliza el periodista para comunicar la noticia. Por lo tanto, el periodista debe saber unas matemáticas mínimas para poder transmitir esos datos, esa información, y nosotros como lectores necesitamos unas matemáticas mínimas para comprender lo que está en los periódicos. Y por cierto, esa es la labor de la educación, ¿vale? Cuando uno piensa en la educación, entre otras cosas, es esto, ¿vale? Que uno sea capaz de manejarse en su vida normal. ¿Qué más tienen que ver las matemáticas con los medios de comunicación? Por ejemplo, a través de los medios de comunicación podemos ver cuál es la relación de nuestra sociedad con las matemáticas y con los que hacemos o estamos en relación, o sea, los matemáticos y las matemáticas. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo se enfrentan a las matemáticas? ¿Vale? Eso también lo podemos ver a través de los medios de comunicación. En general, por ejemplo, podemos ver lo que, bueno, aunque por darle un nombre se suele llamar anumerismo, ¿vale? Que se puso muy famoso en una de las obras de Jonathan Paulos, ¿vale? El hombre anumérico. Bueno, que previamente más o menos se había empezado a introducir por el que veis ahí, Douglas Hofstadter, pero él hablaba más de torpeza numérica, que luego os explicaré un poco. Y el anumerismo, dicho rápidamente, es la incapacidad de manejar cómodamente los conceptos básicos de las matemáticas, como los conceptos de número o azar, si lo definen rápidamente. Obviamente, a poco que pensemos, a uno se le ocurre que el anumerismo tendría mínima, ya digo, sin pensar mucho, tres partes, ¿vale? Lo primero podría ser pues que ante cualquier número grande nos vemos incapaces de ver el significado que tiene. Eso sería más bien la torpeza numérica. Yo me declaro anumérico en este sentido, y seguramente todos en algún sentido somos anuméricos, porque cuando a veces vemos noticias económicas, eso es algo que me pasa a mí, no sé si un presupuesto de un país es grande o pequeño, porque para mí es un número desorbitado, ¿vale? Lo que pasa es que a veces ese numerismo pues puede ser más alto o más pequeño. Cuenta Jonathan Paulos que están dos burgueses discutiendo y se van a jugar una cierta cantidad de dinero. Y dice, ¿cómo no la jugamos? Al número más grande que uno, el 13, que para ti, ¿no? Depende un poco de cuál sea nuestra cuota de número. Bueno, en este sentido fue muy interesante, los que somos un poquito mayores, el paso de la peseta al euro. Porque al entrar en el euro nos quedamos con nuestra cuota de numerismo económico a cero. Porque no sabíamos que era y tuvimos que ir construyendo poco a poco, con nuestra vida cotidiana, esa cuota irla subiendo. Hoy en día, al menos yo, ya no paso de euros a pesetas, pero inicialmente era algo que uno hacía porque pues, uno fue comprando el pan, fue haciendo cosas, digamos, en su vida normal, y poco a poco fuimos de nuevo recuperando. De hecho, esa es un poco la vía para combatir el anumerismo de este tipo, es decir, comparar lo que nos es más ajeno con lo que nos es más conocido. La segunda parte es que mucha gente al enfrentarse con
digamos, a conocimientos o a un mínimo argumento matemático se bloquea, ¿vale? Esto no es que la gente no sepa matemáticas, es simplemente que las matemáticas le bloquean por un poco esa sensación de que son algo difícil e inaccesible. Yo suelo poner la siguiente anécdota. Yo colaboro con la radio y en cierta ocasión les planteé un problema cotidiano y intenté que no pareciera para nada un problema matemático, ¿vale? Pues un problema de la vida normal. Vas, compras, repartes, tal, cuanto toca, algo normal. Y todo el mundo más o menos lo solucionó, sin ningún tipo de problema. Como un mes más tarde, planteé el mismo problema, pero sean 4 personas, es decir, con un saborcillo matemático. Pues nadie fue capaz de resolver. El problema era el mismo. Es decir, las matemáticas a veces, y eso es una labor también de la divulgación, combatir eso, crean un cierto miedo en la sociedad que les impide ser matemáticamente activos cuando realmente tienen el conocimiento necesario para hacerlo. Y el tercer tipo de parte del numerismo sería lo que se llama el analfabetismo matemático, que este ya es el preocupante. Es decir, el desconocimiento de conceptos y herramientas básicos de las matemáticas. ¿Vale? Hombre, las consecuencias del numerismo pues son varias. Por ejemplo, respecto a este último, el desarrollo personal incompleto. Si no tenemos unas herramientas básicas de matemáticas necesarias para nuestro día a día, pues, por ejemplo, no entenderemos informes médicos, informes económicos, no entenderemos los medios de comunicación. Yo suelo decir que el analfabetismo matemático es parecido a lo que es el analfabetismo funcional. ¿Vale? Hay un cierto conocimiento, pero no sabemos utilizarlo convenientemente, ¿vale? Porque no tenemos un desarrollo completo. La incomprensión de la información, ¿vale? Como os decía, si yo tengo que leer un periódico y no entiendo muy bien los porcentajes que aparecen en las noticias o el razonamiento numérico que hay por detrás, pues obviamente no voy a entender bien la noticia. Que de eso se trata, que vamos a ir un poco a esos ejemplos. Obviamente, si no entiendo bien la información, tengo un problema para tomar una decisión, ¿vale? Si a mí cuando voy a pedir un préstamo me explican las condiciones y no las entiendo, pues no sabré muy bien cómo resolver, o incluso un informe médico, ¿vale? Por ejemplo, que seamos candidatos a que nos manipulen, obviamente, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado y con nuestra herramienta, sentido común, entre otras cosas, mental, somos capaces, ¿vale?, de intentar que no nos manipulen, porque otra cosa es conseguirlo, ¿vale? O, por ejemplo, y ante eso hay que ser crítico con la información recibida. Vais a ver, y yo espero que sea el objetivo de mi charla hoy, vais a ver cómo hay que ser crítico con las noticias porque no siempre es lo que parece, ¿de acuerdo? Y finalmente la pseudociencia muchas veces se basa en el numerismo. No entendemos algo y le damos una solución misteriosa, cuando realmente la ciencia es capaz de explicar, ¿vale? Y si no es capaz de explicarla, busquemos a través de las herramientas científicas la forma de enfrentarnos a eso que no conocemos, ¿no? Pero bueno, lo que hemos venido hoy es a disfrutar un poco, a leer noticias matemáticas, a leer noticias de la prensa y ver un poco los errores matemáticos que hay en esas noticias. Vamos a utilizar unas matemáticas básicas, las de la educación obligatoria, que nada complicado, pero solo por eso vamos a ver cómo somos capaces de tirar un poco de las noticias y aprender un poco lo que está detrás de ellas. Y digo errores matemáticos porque todos sabemos que no hay manipulación en los medios de comunicación, ¿vale? Los medios de comunicación no nos manipulan. Por ejemplo, aquí veis que no hay manipulación esto es la huelga, una de las huelgas que ha habido hace no mucho, y 2 periódicos o 2 medios de comunicación, Intereconomía y El País, con una imagen, esto lo pillé en Facebook, que fue muy curioso, y veis en Intereconomía, fracaso sindical y del PSOE, solo se ve a 2 personas en la manifestación, en comisiones obreras además, y abajo cientos de miles de manifestantes contestan la reforma en toda España. La foto es del mismo sitio, pero un enfoque distinto. Bueno, pues vamos a ir un poco abriendo boca. Para abrir boca voy a empezar un poquito con algo que ya he comentado, es el anumerismo de la torpeza numérica. Pues como os decía, cuando nos dan una cierta información numérica, si no la entendemos bien, intentemos acercarnos. Esto fue unas noticias en un periódico que cierto día, ya hace unos años, abrí, y estaban estas 2 noticias y el enfrentamiento que podemos hacer. La primera es, por ejemplo, era el Commandos Strike Force, un videojuego, le había costado a la compañía Pyrrhus Studios, española por cierto, 9 millones de euros. ¿Será mucho? ¿Será poco? Entonces, bueno, pues yo lo que hice fue relacionarlo primeramente con cosas más cercanas a mí. Pues yo tenía un Clio, pues ¿cuántos Clios se pueden comprar? 700. Yo quería tener un Mercedes clase E
que sigo sin tenerlo, pues se podía comprar por 180. ¿Cuánto era en aquel momento? ¿Cuántas personas se podía contratar con el salario mínimo interprofesional? O con un salario más justo, pues con un salario mínimo 1.100 personas, o con uno más justo 350. ¿Cuántos pisos se podían comprar? Es decir, acercarlo a cosas que eran más cercanas a mí para intentar tener una idea de lo que era. Aunque es raro, en televisión el periodista del telediario hizo un ejercicio que normalmente no suelen hacer, y es esto mismo. Dijo que es lo que costaba hacer 3 películas en España en aquel momento. ¿Vale? Luego había hecho precisamente ese ejercicio para que el espectador entendiera un poco el gasto que significaba. Y eso es un poco lo que tenemos que ir haciendo. Es una forma de acercarnos al significado. Otras veces, por ejemplo, como esta, era la recaudación de impuestos, IRPF, sociedades, IVA, etc., en 2005 en Euskadi. Y de repente era 11.000 millones de euros. Y eso obviamente me parece una burrada, pero no sé calibrar si es mucho o es poco. Una forma de hacerlo, que no es que nos dé una verdad, pero es, por ejemplo, si lo pagáramos a escote entre todos los vascos, ¿cuánto sería? Pues a escote entre todos los vascos, unos 5.300 euros por habitante. ¿Vale? Bueno, pues nos da una cierta idea. Obviamente es una media que no es real, pero nos puede dar una cierta idea. Digo que no es real porque, primero, no todos pagamos lo mismo en impuestos. Hay impuestos que son de sociedades, de empresas, y por lo tanto no son sobre las personas, pero nos da una cierta idea. ¿De acuerdo? Ojo, aunque eso es una media que nos ayuda a tener una cierta idea, pero no es la parecida. Por ejemplo, hay diferentes... Está la media y está la mediana, por ejemplo, y están otros datos que nos pueden ayudar. Pero es solamente una forma de acercarnos a la información. Y digo que hay que tener cuidado, obviamente ya lo sabéis, porque a veces puede ocurrir esto. ABC, noticia de ABC, en 2009, la crisis ya ha empezado, ya estamos ahí con la crisis a vueltas, por desgracia aún no ha acabado, pero bueno. Y de repente, no sé si os acordáis, pues una de las medidas que hizo el gobierno fue subir los impuestos. ¿Vale? Eso que dijo el PP que no iba a hacer nunca. Vale. Pues subir los impuestos. Entonces, en aquel momento se vio que los impuestos, esa subida de impuestos iba a significar 11.600 millones de euros. Entonces, titular de ABC, las familias mileuristas dedicarán casi un sueldo a pagar la subida fiscal. Claro, la subida fiscal. No los impuestos que pagan, sino solo la subida fiscal. Entonces uno dice, vaya burrada, ¿no? ¿Qué gobierno más cabrón que va a hacer pagar a las familias mileuristas el sueldo de un mes solo para la subida? En el fondo, ¿qué hicieron? La media. Dijeron, la subida es de 11.600 millones, en España hay 14 millones de familias, dividimos a 800 euros por familia. Vale, como información de la media está bien, pero no quiere decir que cada familia tenga que pagar 800 euros. Lo que quiere decir es que en esa idea, para que nos hagamos una idea, como la anterior, nos sale más o menos 800 euros por familia. Primero, no todas las familias pagan los mismos impuestos, y luego hay impuestos de sociedades, etcétera, etcétera. ¿Vale? Está bien como idea, pero el titular, obviamente, tiene un trasfondo político importante. Vamos a seguir un poco... A ver, muchas veces esto es habitual. Cuando leemos una noticia en los medios de comunicación, nos encontramos una cantidad que el periodista ha dado de una forma, no se sabe a veces si científica, normalmente. Y entonces esta se la he robado al colaborador de Divulgaban, Miquel Barceló, el que escribe en ciencia ficción, porque es una anécdota buenísima, ¿vale? Y es un poco esa sensación de que es como yo cuando vaya a Bilbao digo, ¿cuánta gente fue a la conferencia? Entre 3.000 y 4.000. Y será real, claro. Bueno, pues esto era, bueno, no sé si sabéis quién era Lola Flores, una de las grandes de España, bueno, podría contar varias cosas, pero no os voy a contar. Entonces muere Lola Flores y Miquel Barceló estaba desayunando a las 8 de la mañana y oye en una emisora de radio que la capilla ardiente, que había sido instalada a las 4 de la tarde del día anterior, luego nos están dando la franja horaria en cuestión, ya había sido visitada por más de 500.000 personas. Claro, en principio uno entiende eso, pero vamos a poner en contexto esas más de 500.000 personas. Vale, 500.000 personas en 16 horas. 16 horas que son 57.600 segundos. Obviamente, una pequeña división nos dice que son 9 visitantes por segundo. Luego, la gente había ido a visitar al féretro de Lola Flores, ¡pimpa, pimpa, pimpa, corriendo! Bueno, más bien no. Pero bueno, todos entendemos que a veces es el medio millón, pues es... Ya la siguiente vez diré que habéis venido 6.000 personas, ya sabéis un poco.
El siguiente ejemplo, también bastante interesante, es de esa época en la que estábamos gobernando el mundo junto a Inglaterra y Estados Unidos, y Aznar viene en una de esas visitas en Estados Unidos y hace la siguiente declaración. Dice, primero Bush coloca los pies encima de la mesa, se vuelve hacia mí y me dice, yo corro 4 kilómetros en 6 minutos 45 segundos. Entonces yo levanto mis pies, los pongo también encima de la mesa, me giro y le contesto, pues yo hago 10 kilómetros en 5 minutos 20 segundos. Hombre, esto tal cual vamos a analizar. Tal cual quiere decir que solo hay que ver a qué velocidad corría Bush. ¿Vale? Bush que hacía 4 kilómetros en 6 minutos 45 segundos. Eso nos sale a 35 kilómetros por hora. Son más o menos, porque si no dais una idea, 100 metros en 10 segundos. Hombre, Usain Bolt hace menos. Pero claro, ni aún así Usain Bolt habría estado 4 kilómetros con ese ritmo. Pero bueno, eso es George Bush, es norteamericano, no corre mucho el pobre. Porque Aznar, si hacemos a 112 kilómetros por hora, de repente se había convertido en un animal terrestre más veloz del mundo, superando al guepardo. ¿Vale? Bueno, pues a veces hacer números nos pone una pequeña realidad. Pero el científico tiene que tener un poco de cuidado también. Y poner en duda a veces también su propio análisis. Porque aquí uno podría plantearse, bueno, ¿y esa información de dónde viene? Y claro, resulta que la gente que hace marcha, parece ser, y os lo dejo a vosotros para que lo investiguéis, que la información que da no es de todo lo que ha corrido, sino de 1 kilómetro. ¿Vale? Por lo tanto, os dejo un poco que sea vuestro ejercicio, digamos. ¿Vale? Pero eso a veces también hay que poner en duda nuestro propio análisis. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos un poco con informaciones un poco rápidas. Esto es, bueno, por cierto, esta me la pasó Juan Luis Barona, un buen amigo también, y aparecía en la revista Tráfico y Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico, y era, creo recordar que era una Semana Santa, y hablaban de los accidentes en la Semana Santa anterior. ¿Vale? Y como veis, he puesto la imagen para que veáis, era la típica noticia con cuadros, imágenes, gráficos, muy bonita, y en el gráfico este ponía las peores horas. Y decía, de 14 a 20 horas se produce el mayor porcentaje de muertes por accidentes, el 25%, según las estadísticas, y de mayores retenciones, seguido del periodo de 7 a 14 horas, 20%, y por tanto, esas son las horas a evitar. Hombre, no sé yo. Vamos a analizar un poco lo que están diciendo. Dice que hay que evitar desde las 7 de la mañana a las 8 de la noche. O sea, que hay que viajar de noche. O sea, si todos viajamos de noche, va a haber hostias a tu tiempo. Porque las condiciones no son las óptimas. Luego, vamos a ver, esto es una de las pruebas que son las matemáticas. No se puede hacer una estadística y de repente decir, ah, pues lo contrario. Por favor, habrá que decir, pues separemos las horas de salida o lo que sea. Pero no puede decir, ah, no viajemos de día, viajemos de noche. Hombre, no se le ha ocurrido al periodista pensar que no es lo mejor. Primera cuestión. Segunda cuestión, dice, son las peores horas. ¿Vale? De 7 a 8 o sea, 7 de la mañana a 8 de la tarde son más de la mitad del día. Y si sumamos el porcentaje es el 45%. Si hay más accidentes en esa parte, ¿cómo que es menos del 50%? Y hay algo que no funciona. Y esos son todos los problemas de las estadísticas, que normalmente toman datos de aquí y de allá, no sé qué. Claro, si tú tomas datos tomados de diferentes fuentes, los mezclas y luego haces un totum revolutum, te puede salir cualquier cosa. Y de hecho así ocurre. Muchas de las noticias a las que accedemos, como no sabemos de dónde han venido, creemos que han estado bien hechas, pero a veces son datos que vienen, luego os mostraré una, pero que vienen de cualquier sitio. Toman diferentes policías, una en carreteras de un tipo, otras en carreteras de otro, lo mezclan todo y da igual. Y así sale un poco la información. Seguimos. Claro, ¿qué es lo que ocurre? En ocasiones, las matemáticas, igual que la ciencia en general, pero las matemáticas en particular, sobre todo por esa creencia de que las matemáticas son ese poder que tienen, pues a veces hace que los periodistas utilicen las matemáticas no como una herramienta real en la noticia, sino solamente para que nos la creamos. Es una especie como, esto está probado científicamente. Es una frase que funciona, uno dice eso y ya va a misa. Pues las matemáticas tienen un efecto parecido. A veces solo el hecho de utilizarlas parece que algo tiene que ser cierto. Y como ejemplo sencillo, por cierto, abajo veis a veces de dónde lo he sacado, si no lo he sacado personalmente yo o algún amigo,
Aquí es malaprensa.com, que os la aconsejo porque es una página web de cosas parecidas a esta, excelente, ¿de acuerdo? Y en esta es muy curioso porque dice, bueno, era el Día Mundial de los Primeros Auxilios, la Cruz Roja manda una nota de prensa que obviamente publican los medios de comunicación. Y la noticia decía algo así como, la Cruz Roja aboga porque una de cada 5 personas sepa primeros auxilios. Vale, uno ve el titular, uno puede coincidir o no. De hecho, yo, por ejemplo, a mí con que me lo diga la Cruz Roja ya me valdría, porque yo creo que la Cruz Roja tiene una experiencia tan importante que yo creo que tiene capacidad para decir cosas de este estilo. Pero lo interesante es en qué se basan para decir. Porque yo hubiera pensado más bien en su experiencia a través de los años. Pero cuando vamos al artículo, encontramos que entre el 39 y el 85% de las muertes que se producen podrían haberse evitado, bla, 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 bla. Entre el 39 y el 85%, entre el 0% y el 100% de mis alumnos aprobarán este año. Bueno, dicho así. Y luego lo que es más, aparte de que esa horquilla no tiene ningún valor, ¿qué tiene eso que ver con una de cada 5 personas? Pues yo la verdad es que no lo sé. No sé dónde han sacado esa relación. Yo hubiera preferido que me hubieran dicho la experiencia de la Cruz Roja, bla, 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 bla. Porque esos datos, claro, uno lo lee y dice, si hay un porcentaje por detrás, es que es correcto. ¿De acuerdo? En otras ocasiones, el dato numérico no quiere decir nada. Y os voy a poner un ejemplo también muy sencillo. Era el Día Internacional del Niño y Save the Children, que si lo sabéis es una ONG que trabaja un poco por defensa y ayuda de los menores. Save the Children denuncia que una de cada 3 víctimas de seísmos, inundaciones o deslizamientos de tierra es menor de edad. La noticia es acojonante. ¿Por qué? Porque solo que muera un niño ya es algo terrible. ¿Vale? Entonces, eso le acojona a cualquiera. Entonces, una de cada 3 personas es un niño, un menor de edad, porque obviamente a uno le acojona. Bueno, la que he visto hace poco, la película Lo Imposible, me hartaba a llorar. ¿Vale? Normal. Obviamente todo el mundo es sensible, y por lo tanto, esto a uno le llega. Pero vamos a ver, en el mundo, una de cada 3 personas es menor. Por lo tanto, si hay un desastre natural, una de cada 3 personas va a morir siendo menor. ¿Vale? Es más, si uno de cada 10 personas es pelirrojo, en un desastre natural, una de cada 10 personas pelirroja morirá. Sin más. ¿Vale? Otra cosa sea una guerra o algo que no sea un desastre natural. Sí es cierto que podría haber matizaciones de tipos de dónde viven, tal, pero en principio un desastre natural, aunque sí hay cosas que discriminan, no discrimina, coge a la población que está allí y sin más. ¿Vale? O incluso a veces los números dicen lo contrario al periodista. ¿Vale? Y el siguiente ejemplo también es una muestra. Era una noticia en un periódico deportivo hablando del alpinismo. Y decía pues que el alpinismo es uno de los deportes más machistas. Y el porcentaje de mujeres alpinistas frente al de hombres es inferior al 1 por 1000. Bueno, yo no voy a poner eso en duda, obviamente es un dato del periodista, por lo tanto yo me lo creo. Pero el asunto es que seguimos leyendo la noticia y dice, llevado al mundo de los 8000, que como sabéis es como el sumum, dice, llevado al mundo de los 8000, el asunto se acentúa. Si se acentúa es que va peor, ¿no? O si no sabéis. Dice, porque es el escalón más alto del alpinismo, al que solo unos pocos llegan unos pocos privilegiados. Y la práctica totalidad son hombres. Las cifras del K2, que como sabéis es uno de los más complicados, lo confirman. De 198 personas que han subido al monte, a la cumbre, perdón, es que como soy de Bilbao para el K2 hasta la presente temporada solo 5 eran mujeres. Obviamente 5 de 198 es mucho menos que una de cada 1000. Eso lo sabe cualquiera. Son solo el 25 por 1000. O sea, lo hemos multiplicado por 25. No va a peor en todo caso, no puede decir que está mal. Pero seguimos leyendo, dice, y este año la cosa no ha ido mejor. Hombre, os explico. Si no ha ido mejor es que se ha mantenido igual o ha ido a peor. ¿De acuerdo? Dice, porque de los 10 que han subido, 9 eran hombres. Os lo explico. Si 9 eran hombres, una era mujer. Una de cada 10 era mujer. Bueno, 10 de cada 100 o 100 de cada 1000. Hombre, 100 de cada 1000 no es peor que 25 y menos que una. No, un poquito de cuidado. Uno entiende el contexto de la noticia, pero el periodista tiene que tener un poco de cuidado con lo que dice. Bueno, y luego podemos analizar ya noticias donde hay un poquito más de trasfondo por detrás.
o de errores. Por ejemplo, esto era un suplemento dominical de un periódico, esos que salen el fin de semana, el domingo, que compra uno con el periódico, y la noticia, portada del dominical, el imperio de los piratas. ¿Vale? No los del Caribe, sino, ya sabéis los otros. Y el subtítulo era: los beneficios que obtienen son inversamente proporcionales al daño que causan a las empresas legales. Lo repito porque yo soy muy lento y me cuesta mucho. Volvemos a ver. Los beneficios que obtienen los piratas son inversamente proporcionales al daño que causan a las empresas legales. ¿Todo el mundo de acuerdo? Los piratas tienen beneficios, las empresas legales no tienen ningún problema, pues todo el mundo encantado. Esto es un error que cometemos habitualmente la mayoría de las veces. Si dos cosas son contrarias, inversamente proporcionales. Da igual lo que estemos diciendo. Son contrarias, son inversamente proporcionales. Obviamente era directamente proporcional. Pero el asunto no se queda ahí. Porque si seguimos leyendo, y aparte no solo a veces son los datos económicos, sino cómo se escriben las cosas. ¿Vale? Porque, por ejemplo, dice, más adelante dice, 1 kilogramo de discos compactos piratas en la actualidad, vale en la actualidad 3.000 euros en las calles de Europa Occidental. ¿Me vais a permitir? Bueno, acabo. Mientras que 1 kilo de resina cannabis está valorado en 1.000 euros. Lo voy a leer como en nuestra mente está sonando. 1 kilogramo de discos compactos piratas vale en la actualidad 3.000 euros en las calles de Europa Occidental. ¿Eso no suena a película de mafiosos? Las calles de Europa Occidental. Y luego nos lo comparan con la droga. Por lo tanto, es mucho peor el pirateo. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver cómo nos sale el disco compacto. Si cogéis un peso de estos de cocina, ¿vale? Y empezáis a poner discos, descubrís que 1 kilo de CDs, ojo, CDs sin cajita ni nada, son unos 65 discos. Luego esos 3.000 saldría 46 euros por CD. Yo no pago 46 euros ni siquiera por los Dire Straits, que son lo mejor de lo mejor. Y menos por Bustamante. A mí no me gusta. Pero bueno, si son con cajitas, peor aún. Porque nos sale entre 150 y 2.050 euros. ¿Vale? Ni la colección entera. Pero podemos seguir aún leyendo y nos encontramos con los siguientes datos económicos. Dice, solo en la capital de España, Madrid, por si no lo sabéis, se venden unos 100.000 CDs y unos 30.000 DVDs piratas al día. Luego, en cuanto a DVDs, ya tenemos 30.000 DVDs al día. ¿Vale? Más adelante sigue, la Federación Antipiratería calcula el pirateo audiovisual, películas y videojuegos, por lo cual tendría que ser mayor aún, en 9 millones de películas al año, que se refiere a todo España. Claro, nos están dando uno al día y el otro al año. Vamos a ponerlo en conjunto. Vamos a ver, el pirateo en la capital de España, Madrid, si multiplicamos por 365 días, nos sale unos 11 millones de DVDs al año, más que en todo España. Luego, los catalanes y los vascos llevamos ahí todo el rato, nos independizamos, y los madrileños lo han conseguido rápidamente. Sin hacer ruido ni nada. No sé cómo era. Bueno. Si os fijáis en dos de los problemas que yo he puesto, el problema que está por debajo es que ponen las cantidades con diferentes referencias y no se ponen a compararlas. Y por lo tanto hay que tener cuidado. ¿De acuerdo? Bueno, esta es una típica, es una noticia, os voy a poner la que suelo utilizar más bien en secundaria, pero bueno. Imaginaros la mujer del tiempo que dice que la probabilidad de que llueva el sábado es del 50%, la probabilidad de que llueva el domingo es del 50%, por lo tanto la probabilidad de que llueva el fin de semana es del 100%. ¿De acuerdo? Tal cual. Yo cuando cuento esto en secundaria les suelo decir, claro, que la probabilidad de que no llueva el sábado es del 50%, la probabilidad de que no llueva el domingo es del 50%, por lo tanto la probabilidad de que no llueva el fin de semana es del 100%. Esto es como el gato de Rodinger. Tenemos el 100% de probabilidad de que llueva y de que no llueva. ¿De acuerdo? Bueno, obviamente las probabilidades no se suman y en este caso es un error de un periódico de Salamanca donde iban viendo el descenso de alumnos y menos mal que solo se refería a las universidades, porque si hubieran referido a toda España hubiéramos bajado el 300% o mucho más, ¿no? Las probabilidades obviamente no se suman. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos un poco. Bueno, si os empezáis a fijar un poco, muchas de las noticias que estamos comentando son de carácter social, ¿vale? Porque precisamente son las que más impactan muchas veces en el lector y la lectora y por lo tanto lo que se diga tiene más importancia, ¿no? Entonces he traído unas que tienen que ver un poco con
la diferente posición de la mujer respecto al trabajo. La primera noticia que os traigo, del 2004, dice: las mujeres ganaron de media el 71% menos al año que los hombres. Wow. El 71% menos al año que los hombres. Uno se pregunta que por qué no hay una revolución. Bueno, si uno se pone a leer un poquito la noticia, va al INE, que es lo que normalmente uno hace cuando no entiende algo, un dato del periódico. Yo me voy al INE, que normalmente casi siempre está lleno de información. Y resulta que el salario bruto medio anual, por cierto, eso es muy importante, luego veré por qué. El salario medio bruto anual significa coger todo lo que ganan las personas y ponerlo en conjunto, dividir y ver la media. Da igual qué tipo de contrato, tipo de horas, qué escalafón tengamos en el trabajo, da igual. Se pone todo junto y a tutiplén, ¿vale? Con lo cual eso no nos dice cómo son los trabajos, ¿vale? Por lo tanto, ahí uno debe entender que ahí la diferencia es mayor, puesto que no se discrimina en el tipo de trabajo, ni en antigüedad, por ejemplo. ¿De acuerdo? Sin embargo, de todas formas, vemos el de los hombres y las mujeres y vemos que el femenino era el 71% del masculino, ¿vale? Y por lo tanto es el 29% menos. Bueno, ¿y por qué no hay una revolución? Bueno, dejémoslo ahí. Bueno, el asunto es que no era 71% menos, sino el 29% menos. ¿De acuerdo? Cuando hacemos eso, el salario medio bruto anual. ¿Vale? Seguimos leyendo. Y bueno, los datos, aunque la noticia es 2 años más tarde, los datos que utilizan son el mismo informe que en el caso anterior, ¿vale? Un informe que había habido de la UGT, creo que era, pero se aprovechó para, cada vez que hay una noticia, por cierto, os voy a contar una cosa que no he dicho hasta ahora y que es relevante. Cada vez que un gobierno quiere aprobar una ley, veréis que durante un mes por lo menos hay noticias relacionadas con este. Por ejemplo, que si queremos congelar el sueldo de los funcionarios o bajarlo, los funcionarios son los vagos, no van nunca a trabajar, ¿para qué queremos funcionarios?, etc. Se aprueba la ley y se deja de publicar sobre eso. Y eso es algo muy frecuente. Si os fijáis, cada vez que veis mucho revuelo sobre un tema, seguro que después hay alguna iniciativa legislativa después, ¿vale? Y esto tenía que ver con la ley de igualdad. Y de repente la noticia era que los hombres cobran un 40% más que las mujeres en España. No habíamos quedado que era un 29% menos. Obviamente, bueno, vosotros ya sabéis más, pero obviamente ese dato está bien, porque la referencia en un caso es el sueldo medio bruto de los hombres y en otro caso es el de las mujeres. Por eso la diferencia entre el 29 y el 40. Cuando hablamos del 29, el 100% es el salario de los hombres, luego el de las mujeres es un 29% menos. En el segundo caso, el 100% es el de las mujeres, por lo tanto el de los hombres es un 40% más, ¿vale? Luego está bien, aquí no hay error. Lo digo simplemente porque a veces el lector, cuando contrasta esos dos, no entiende muy bien la diferencia. La diferencia está simplemente en que la referencia es distinta. ¿De acuerdo? Simplemente quiero traerlo aquí. Esto es, bueno, el típico ejemplo que se dice, que si he perdido el 5% de mi dinero y de repente gano el 5% de mi dinero, me he quedado igual. Ni de coña. ¿Vale? Bueno, y me gustaría acabar con un tema ya que no es tanto matemático. Dice, para calcular estos salarios medios se tienen en cuenta variables como el tipo de contrato, jornada o nivel de antigüedad en el empleo. Mentira. Cada vez que un periodista publica algo respecto a este tema, añade esa coletilla. Y normalmente no es cierto. Yo me fui al INE y decía, estas diferencias se reducen si consideramos similares, Es decir, no, estaba hecho al bruto. Si empezamos a considerar tipo de trabajo, antigüedad, etc., obviamente se reduce porque estamos comparando cosas más parecidas. Es cierto que en algunos trabajos esas diferencias se aumentan, pero en otros no. Por ejemplo, mi compañera Marta, con la que hago un montón de cosas, cobra lo mismo que yo, esencialmente, ¿vale? Porque la antigüedad es parecida, etc. ¿De acuerdo? Sin embargo, por ejemplo, mi mujer, donde trabajaba ahora no, pero donde trabajaba antes, las mujeres cobraban muchísimo menos que los hombres. De hecho, había 12 mujeres en el trabajo, hice una carta pidiendo una igualdad y las echaron a casi todas, solo por pedir una reunión. O sea que obviamente la discriminación existe, no estoy diciendo, pero hay que decir la verdad, sin más. Y luego, solo para acabar con este tema, no voy a contar todo esto. Es curioso porque a veces nos encontramos con diferentes, en los mismos periódicos,
Por ejemplo, ¿veis? Las noticias son con un día de diferencia. Bueno, perdón, la de arriba respecto a la anterior se llevaban 3 días de diferencia. Y sin embargo, y en el mismo periodo. Y sin embargo, ahora decía que el hombre gana un 30% más. No habíamos quedado que era un 40%. ¿En qué quedamos? Con 4 días de diferencia en el mismo periódico se dan 2 datos distintos. En el anterior caso era el salario medio bruto anual, y en este otro caso se refiere a lo que se llama el Gender Pay Gap, que es la diferencia de retribución entre hombres y mujeres, que se refiere al salario medio a la hora. Entonces ahí ya no tienen en cuenta qué tipo de contrato es a la hora, y por lo tanto se reduce más la diferencia, ¿vale? Porque empieza... Entonces también uno le pediría a los periodistas que tengan cuidado en no mezclar todo, ¿vale? Bueno, pero vamos a volver a otro tema. Me ha parecido interesante traeros lo que se llama la paradoja de Simpson, no de Bar, ¿vale? Porque en muchas ocasiones leemos noticias que tienen mucho que ver con esto, pero no somos conscientes de lo que está detrás. Esta noticia me la he inventado, para intentar ajustarla, pero me la he inventado basada en una noticia que oí en Bilbao, ¿vale? Muchas veces, pues, los ayuntamientos, bueno, pues hacen cosas como estas, ver cuál es el parque automovilístico de la ciudad. Y muchas veces lo hacen por barrios, ¿de acuerdo? Pues imaginar que esto se ha hecho o en toda España o al menos en 2 provincias, que son, en 2 capitales, en Donosti y en Vitoria, ¿vale? En San Sebastián. Y se hace por barrios, pero obviamente cuando se va a mandar la nota de prensa, pues hacerlo por barrios es un desmadre. Y deciden hacerlo primero el centro de la ciudad y luego los barrios de fuera. Y les sale la siguiente información, que es la que se manda en la nota de prensa. Es decir, coches nuevos en el centro de Donosti, el 67%. Obviamente, coches viejos, el 33%. En el centro de Vitoria, coches nuevos, el 64%. ¿Vale? El 36% viejos. Si nos vamos al resto de barrios, a los de las afueras, pues en Donosti el 45% son nuevos, mientras que en Vitoria son el 42%. Ante esa información, el periodista publica la siguiente noticia. El parque automovilístico de Donostia es más nuevo que el de Vitoria. Obviamente, tanto en el centro de Donosti como en el resto, el porcentaje es mayor. Por lo tanto, el número de coches tiene que ser mayor en Donosti, nuevos, que en Vitoria. Claro, pero si nos vamos a las cifras, ¿qué ocurre? Pues si nos vamos a las cifras, ocurre lo siguiente. He puesto ahí los miles, ¿vale?, que nos dan esos porcentajes, 6.000, 3.000, 9.000, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Si os fijáis, ya se ve un poco por dónde van los tiros. En el caso del centro de Vitoria y de Donosti, hay muchísimos más coches en Vitoria que en Donosti, ¿vale? Pues ficticio porque me lo he inventado, pero en el resto es al revés. Hay mucho más en Donosti que en... Y eso es lo que causa este efecto. Porque si ahora sumamos la cantidad total de coches nuevos y viejos en cada una de las 2 ciudades, vemos que el número de coches nuevos en Donosti es 11.000, que es el 55%, mientras que en Vitoria es 12.000, que es el 57%. Mientras antes había más coches, aparentemente más coches nuevos en Donosti, la realidad nos dice que es al revés, que hay más coches nuevos en Vitoria. ¿Vale? Y este es un poco el efecto que se llama la paradoja de Simpson, es decir, no podemos separar o unir estudios diferentes, o en diferentes partes, ¿de acuerdo? Y eso es un poco lo que es la paradoja de Simpson. Lo que ocurre en las partes, al tomarlo con el total, no se corresponde, ¿de acuerdo? Yo os voy a... Bueno, esto ocurre mucho en estudios médicos, en estudios sociológicos, y hay que tener mucho cuidado. Y os voy a poner un ejemplo. Me iba a haber inventado uno, pero encontré uno en el blog de Juanjo Guijaba, bastante bueno y me pareció interesante traerlo tal cual, que es el siguiente. En lugar de daros un ejemplo de lo que ocurre en muchos estudios, el problema es que cuando se hace el estudio, a la hora de sacar las conclusiones, y hay ejemplos médicos muy muy interesantes, tienen que tener cuidado y no caer en esta paradoja. ¿Vale? Pero os voy a enseñar una utilización, pero en plan manipulación. ¿De acuerdo? Imaginar que hay una campaña de concienciación de los peligros de conducir, de la Dirección General de Tráfico. Y entonces, para intentar ver que la campaña ha resultado rentable, lo que se hace es una muestra aleatoria en principio de coches antes de la campaña y ver cuántos iban ebrios y después de la campaña. Y entonces nos encontramos con esas cifras. Antes de la campaña, de los 600 que se ha hecho, 133 iban ebrios. Y después de la campaña, de los 600 que se hizo, 140. Por lo tanto, aparentemente
la campaña no ha resultado. Ahí hay algo que no. Entonces, claro, obviamente la Dirección General de Tráfico no publica esta estadística o este estudio, porque sería como decir lo que hemos hecho no sirve para nada. Pero de repente hay por ahí un matemático en el equipo de publicistas y empiezan a darle unas vueltas a estos datos. Y descubre lo siguiente. En la primera muestra se ve, antes de la campaña, que había 500 mujeres y 100 dieron positivo, y había 100 hombres y 300 dieron positivo. Después de la campaña, solo había 100 mujeres y 15 dieron positivo, y con los hombres de 500, 125. Si los separamos ahora en hombres y mujeres, el porcentaje de mujeres que han dado positivo es menor, ha pasado del 20 al 15, y en el de hombres también es menor, ha pasado del 30 al 25. Por lo tanto, mostramos así la noticia, y por lo tanto la campaña ha sido muy útil, porque efectivamente ha bajado el número de porcentajes de hombres y mujeres que han dado positivo en los controles de alcohol. ¿De acuerdo? Esto, obviamente, como veis, de nuevo la diferencia está en que la población de hombres y mujeres en cada parte es distinta, y de hecho, ahora, yendo a la realidad, uno se pregunta por qué hay 500 mujeres cuando normalmente el número de mujeres que conduce es menor al de hombres, ¿vale? Pero matemáticamente esto es una tontería, digamos, se basa solamente en esa chorrada, ¿vale? El trasfondo matemático que está detrás. El por qué ocurre es un poco lo que os he dicho, es las diferentes poblaciones. No podemos partir en poblaciones desiguales. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando hagamos eso, ¿de acuerdo? Porque nos va a dar información un poco rara, ¿de acuerdo? Bueno, ya estoy viendo que me estoy yendo de madre en cuanto al tiempo. Me pasa siempre, pero bueno. Voy a pasar rápido por esta. Esto es las estadísticas. Las estadísticas normalmente, esta es la noticia, decía: la SER, la radio más imparcial, según el sondeo del Consejo Audiovisual Catalán. Y tengo un estudio de opinión pública del Consejo Catalán sobre los medios audiovisuales en dicha comunidad, sitúa a la SER como la radio políticamente más imparcial, con un 11% de los encuestados, seguida con un 10% de los apoyos de Cataluña Radio. Yo, sin ir más allá, hombre, no es una diferencia muy grande, del 11 al 10. Pero claro, normalmente la noticia no nos da más. Pero en este caso la noticia iba acompañada con los datos de la encuesta, cosa poco frecuente, pero este dato estaba. Habían sido entrevistados 1.600 personas, luego se podía calcular el margen de error, que si no está mal calculado es un más o menos 2,25%. Entonces, por lo tanto, Cataluña Radio tenía un porcentaje de 10% con un más o menos 2,25%, y la SER un 11% con un más o menos 2,25%. Por lo tanto, hay un intervalo enorme de coincidencia, con lo cual, con una probabilidad por ciento del 95%, con lo cual podía ocurrir que 10 minutos más tarde se volviera a hacer la encuesta y hubiera dado al revés, ¿vale? Porque como veis en esta imagen de aquí, hay en el margen de error, los dos intervalos comparten mucho espacio, ¿vale? Por lo tanto, cuando se hace una encuesta y los márgenes de error hacen que eso se mezcle, lo que hay que decir es que es más, digamos, más o menos igual, ¿vale? No es significativa la diferencia, ¿de acuerdo? Porque el margen de error nos establece que hay una intersección entre los dos intervalos muy importante. Esto normalmente no se hace. Hay un ejemplo, quizás es porque no era en España y cuando es de fuera pues es más fácil decir ese tipo de cosas. Cuando las elecciones de la actual presidenta de Brasil, bueno, me lo he apuntado esta mañana el nombre y siempre se me olvida, no me acuerdo ya. Ilma... ¿Cómo? José, sí. Y José Serra, creo que era naturalmente. Bueno, en una de las encuestas que se hizo publicada en España, se decía que había sido una encuesta de intención de voto. Y la intención de voto dijeron que estaba por encima en el caso de Ilma. ¿De acuerdo? Sin embargo, añadió el periodista que con el margen de error prácticamente era el mismo y por lo tanto se podría decir que era un empate técnico. ¿Vale? Es que es lo que hay que decir, porque si uno tiene en cuenta el margen de error, pues obviamente hay que tener en cuenta, pero ya bueno, de hecho hay ejemplos incluso mucho más sangrantes que este. Pero bueno, no quiero ir más a esto. Juraría que había puesto una noticia en medio de estas dos, pero bueno, no sé qué ha pasado. Bueno,
Bueno, esta noticia tampoco es que sea muy para allá, pero me llamó la atención, estaba leyendo yo la noticia, el titular decía: los peatones son responsables del 76% de las infracciones con riesgo de atropello. Y lo que llamó mi atención en toda la noticia es que luego en el gráfico, cuando se hacía el perfil del atropello, de las test que se decía, el 39% de los atropellos tienen lugar entre tal hora y tal hora, el 87% de los conductores implicados son hombres y el 74% de los conductores llevan menos de una hora al volante. Lo que me llamó primero mi atención es que, mientras en el titular decía que en el 76% de los atropellos el culpable es el peatón, en el perfil del atropello solo se hablaba del conductor. En 2 de los 3 casos. Uy, si la culpa es fundamentalmente del peatón, ¿por qué no se habla del peatón? Bueno, uno piensa, bueno, igual es porque la máquina contra la persona, pues es un poco... Bueno. Entonces seguí dándole más vueltas. Y aunque me llamaron la atención muchas cosas, por ejemplo, en el primero y en el último es un porcentaje que está bien, pero no nos da mucha información. ¿Por qué? Porque que el 39% de los atropellos tengan lugar entre las 7 y las 12 de la mañana es normal. Porque el mayor movimiento en una ciudad es entre las 7 y las 12 de la mañana. Los niños al colegio, el reparto de todas las tiendas, los periódicos, todos los suministros se producen por la mañana. Por lo tanto, el mayor movimiento de gente y de vehículos es por la mañana. Por lo tanto, es normal que el mayor número de atropellos sea por la mañana. Luego está bien, pero no nos da mucha información. Algo parecido puede ser con la que es el 74%, porque normalmente uno para ir al trabajo o para llevar a los niños a la escuela, pues está menos de una hora al volante. Por lo tanto, tampoco es que nos diga mucha información. Y el que ya llamó mucho la atención es el 87,4% de los conductores implicados son hombres. Llamó mi atención por 2 cosas. ¿Cuál es el sexo de los infractores peatones? Nadie lo sabe. Bueno, igual no es importante. Igual lo que nos quieren decir es que los hombres son malos conductores y son unos temerarios conduciendo. Y por lo tanto es importante saber si el que atropella o no es un hombre, aunque no tenga la culpa. ¿Vale? Pero podría haberlo evitado. Quizás lo que nos están transmitiendo es que la mujer es más cauta y evita el accidente mientras el hombre es un darmar. Pero luego le di más vueltas. ¿Cuál es el porcentaje de hombres que conducen frente a las mujeres? La verdad es que intenté buscarlo por internet y me fue imposible. Entonces hice algo nada científico. Me bajé a la calle y empecé a contar coches. Obviamente ya sé que no es nada científico, no es un estudio científico. Pero bueno, para tener una pequeña idea, me bajé a una calle cualquiera y empecé a contar. Y lo tenéis por ahí, Bilbao, 4:30, 5 minutos. 113 coches, 85,8% hombres, perdón. 85,8% de hombres. Muy cercano al 86,4%, 87,4%. Luego, no digo que no sea significativo, pero si es más o menos el porcentaje de hombres que conducen, no nos dice tampoco gran cosa. Y esto es una de las cosas frecuentes en los medios de comunicación. El mezclar información de una cosa sin decirnos cuál es la base. Si no nos dicen el porcentaje de hombres, esa información es capciosa, porque no sabemos si es mucho o poco. Nos da la impresión de que es mucho, pero si no sabemos cuál es el porcentaje de hombres, no nos dice nada. No digo que no seáis unos temerarios, chicos, pero bueno. Sigamos un poquito más allá. Perdón. Bueno, esto tiene que ver con el ICM, que algunos estuvimos implicados en el ICM. Bueno, aquí tenéis varios de las personas que participaron muy activamente en el ICM. Pero claro, en el ICM nosotros estábamos muy preocupados porque la imagen de los matemáticos fuera muy buena. Pero no por fardar, sino porque en el fondo había una historia real detrás de esos datos, ¿vale? Y de repente, y os cuento mi historia personal, nosotros cada vez que nos llamaban los periodistas, pues comentábamos pues, que la producción científica en España había subido, no recuerdo ahora los datos, pero de 0,5% a nivel mundial al 20%, y cosas, al 9%, no al 20%. Bueno, no recuerdo los datos, pero bueno, eran de, no sé si era 0,5 o 9% o algo así, era muy bestial, no recuerdo ahora muy bien los datos. Y una serie de informaciones que eran bastante importantes. Por cierto, que en aquella ocasión yo siempre decía, si no financiamos la investigación en España, esto caerá. Esto es así, pero si no la financiamos, y os recuerdo que estamos ahora en el para abajo. Pero bueno, el asunto es que en aquel día llego yo al trabajo y de repente, antes de entrar en mi despacho, ¿qué año? Que era 2004, se realizó entre noviembre de 2003 y enero de 2004. Y lo que se hizo fue enviar cartas a todos los licenciados entre el 99 y ese año. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurría? Que muchos de los licenciados, claro, ya no tenían la dirección de cuando eran estudiantes.
para empezar, porque muchas cartas no llegaron. Muchos otros no contestaron, ¿vale? Pero aún así, lo que se hizo fue mandar una carta pidiéndoles información. Y en particular se les preguntó a ver si estaban en paro o no. Entonces, por cierto, antes de comentar eso, el libro blanco decía, cuidado con esta información. Lo que dice no es científico, o sea, explicaba perfectamente lo que os estoy explicando, ¿vale? Con lo cual el periodista lo tenía y escrito. Pero, ¿qué es la información que se estaba dando en el libro blanco? Era, en el año 2004, en enero del 2004, estaba diciendo cuántos licenciados de 1999 estaban en paro. ¿Cuántos licenciados de 2000 estaban en paro? ¿Cuántos licenciados de 2001 estaban en paro? No estaba diciendo cuál era la población de parados en el 99, ¿entendéis? Estaban diciendo, a fecha del 2004, cuántos licenciados del 99, 2000, 2001 estaban en paro. ¿De acuerdo? De hecho, ese 22% era una noticia muy positiva. Porque los que se acababan de licenciar hacía 4 meses, ya trabajaban el 68%. Luego, en 4 meses, el 78% de licenciados en España ya trabajaban. Luego, sería una noticia cojonuda. Todo lo contrario a lo que decía el periodista. El periodista no entendió absolutamente nada de lo que era la información real que se estaba dando. ¿De acuerdo? De hecho, yo me fui al INE para ver un poco el paro y uno veía pues, que el paro iba oscilando dependiendo de... Ya sabes que en el INE suele dar la información por trimestres y aunque iba variando, pues el paro iba entre 3 y pico por ciento al 10% más o menos. Pero casi siempre se mantenía sobre el 5 y el 6%. Luego el paro en matemáticas no era uno. Y de hecho en estudios de la ANECA o la Fundación BBVA lo que se decía es que junto a ingenierías, físicas y químicas la salida de los matemáticos era muy importante. Las empresas demandaban matemáticos. Pero seguí leyendo. Joder, me falta media charla, pero bueno. Luego aún rápido al final. Seguí leyendo y bueno, era increíble, porque el periodista empezó a decir cosas como esta. Dice, según un estudio del Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo, el 49% de los alumnos de primaria no adquieren nivel exigido en matemáticas. Hostia, eso es importante. Claro, yo me fui al estudio. Y lo que me decía el periodista es que en lengua, por ejemplo, o en inglés, era del 47%. Claro, si no vas en las demás materias, pues la cosa queda peor de lo que parece. Pero en lengua y en inglés el porcentaje era un poquito menor, pero del pelo. También decían cosas como que los alumnos piensan que la ciencia de Pitágoras, de Descartes o Gödel no da trabajo, y las cifras les dan la razón. Todo lo contrario, si nos vamos a las cifras del INE. Pero el periodista no se preocupó de las cifras del INE. Directamente tenía claro que las matemáticas no sirven para nada y que no dan trabajo. Y además, ¿qué pensaba el periodista? Que las matemáticas solo sirven para dar clases. Y de hecho lo decía. Lo cierto es que los matemáticos que se han encontrado trabajo en los últimos años lo han hecho como docentes. Mentira. Hay un estudio de la Real Sociedad Matemática Española que lo que decía era precisamente de hace 3 años, creo recordar que era, más o menos, y los datos decían todo lo contrario, que la mayoría de los matemáticos ya no se van a la educación o a la investigación. ¿Vale? De hecho, si yo lo veo, claro, el estudio de la Real Sociedad Matemática Española era llevaba como, no sé si eran 10-15 años, por lo tanto había ya un porcentaje del 20%, pero si uno se restringía a los 5 últimos años, yo creo que se quedaba en un porcentaje mínimo de 5 o 10%, que se dedicaban a la investigación o a la docencia. Casi todos nuestros alumnos se van a la empresa. Pero el periodista tampoco se preocupó mucho de averiguarlo. Él ya tenía escrito su noticia y por lo tanto, pues fue. Bueno, esta es la que he añadido hoy, pero no la voy a poner porque quiero que acabamos con unos cuantos gráficos. ¿De acuerdo? Bueno, en los gráficos hay un desmadre total, ¿vale? Uno de los más importantes es cuando hablamos de oyentes o telespectadores. Esto es muy curioso porque se refiere a oyentes de radio. Y como veis, Cadena es el líder con 4.300.000 oyentes. Obviamente los castillos de arena están en proporción al número de oyentes, como podéis comprobar. Perfectamente. Esto, por ejemplo, en este anuncio tan feo de Antena 3 también. Si uno ve los porcentajes, el gráfico se ajusta a la realidad. ¿Vale? Es decir, aquel sería el gráfico real. ¿Vale? Lo que hacen es cortarlo, y cuanto más arriba lo cortas, pues la diferencia va siendo mayor. Esto es lo que hace casi todos los medios de comunicación. Como el gráfico real normalmente no funciona bien, se va cortando por abajo y así las diferencias empiezan a ser mayores. ¿De acuerdo? De esto os voy a mostrar unos cuantos porque está bien. Este ejemplo es muy interesante. Porque normalmente se corta por abajo, como veis en este, es el número de lectores de periódicos de pago y el país
lo que hace es cortar por abajo, con esas rayitas que lo están diciendo, con lo cual la diferencia entre el red con el resto es mucho mayor. Porque pero es curioso, porque este otro gráfico corta por arriba el país, con lo cual la diferencia es mucho menor. Agudeza visual. ¿Quién publicó aquel y quién publicó este? ¿Vale? Como Forges. ¿De acuerdo? Más. Bueno, esto de las campañas electorales dan un juego de la hostia. No voy a entrar mucho, pero dan un juego considerable. Por ejemplo, aquí nuestro actual presidente del gobierno, esto es en el debate del 2008, presentaba, yo no me voy a meter con las cifras, presentaba el tanto por ciento de suelo que se dedica a la vivienda en el 95, 2004 y 2008, rojo, azul y rojo, cosa que ya me toca un poco, perdón, las narices, un violeta, un rosa, un verde, rojo y azul, seguimos con el tema rojo. En fin, bueno, pero ese es el gráfico que presenta y él dice de palabra 46, 31 y 46%. Claro, nadie de los oyentes, de los telespectadores se fija en lo que ha dicho, se fija en el gráfico. El gráfico real es este. Obviamente es menos significativo. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con este, el incremento del precio de la vivienda por metros cuadrados. Yo no pongo en duda sus cifras. 551 euros en la etapa del PP, 705 en la del PSOE. El gráfico es el que muestra ahí. ¿Vale? Este es el gráfico real. Y por una vez me voy a meter las cifras. ¿Son reales las cifras que ha mostrado? Vamos a ver de dónde vienen esas cifras. Esas cifras vienen del INE. Y si no se fijan, las elecciones han sido en el 96, 2000, 2004 y 2008. Y por lo tanto lo que hace el grupo del PP es coger el último trimestre del 99, 2003 y 2007 anterior a las elecciones. Y le dan esos 551 y 705. Son reales. Aunque uno se pregunta, si las elecciones han sido en marzo, ¿por qué cogen el último del año anterior? Tendría que coger el primero de las elecciones, porque si las elecciones han sido en marzo, esos 3 meses son los significativos. Incluso casi serían significativos los siguientes 3, porque aún viene el efecto del anterior. Y si cogéis esos, veis que quedan 600 y 645. Y si tenéis en cuenta encima el IPC, pues encima la diferencia es mucho menor. ¿De acuerdo? Luego, los gráficos los carga el diablo. Bueno, aquí hay otros que no os lo voy a decir, también de... Y no os digo nada, con esto ya voy a acabar, no os digo nada qué ocurre cuando vamos a las elecciones. Los gráficos, montar un gráfico de unas elecciones es algo tan sencillo como este de aquí que lo he hecho yo. No tengo ni idea. Me he ido a mi PowerPoint y le he dicho, quiero hacer un gráfico de rosquilla con estos datos. Y lo ha hecho solo. Y sin embargo, uno se va a los periódicos y se encuentra gráficos de lo más variopinto, que nada tienen que ver con la realidad. Claro, obviamente, el periódico intenta transmitir un mensaje. Por ejemplo, en aquel de allá, la rosca azul, que es el PP, es mucho más pequeña y se ve, es significativa. Las que son muy significativas son las del CIU y las del PNV, que son las siguientes, cuando las reales son muy pequeñitas. ¿Vale? Y sin embargo las engordan en detrimento de las del PP. ¿De acuerdo? Y en esta última, yo os he puesto ahí la barra que separaría la mayoría absoluta, y sin embargo en esta del correo la separan mucho más para que parezca que está más alejada. Uno puede pensar que están pensando no en un dato numérico solo, sino también que un solo voto puede ser importante. Yo creo que eso es otra cosa, pero bueno. Y lo voy a dejar aquí, pero habría muchos más ejemplos que tienen que ver con el hecho de que, por ejemplo, que cuando uno busca los porcentajes en una elección, de repente suma los porcentajes y suman más del 100%. Y muy frecuente. Entonces, bueno, espero que al menos os haya interesado, que os hayáis sacado la idea de que hay que ser un poco crítico cuando uno lee el periódico o atiende un medio de comunicación, y eso, que os vayáis desarrollando. Si alguien, bueno, que se vaya, claro. Si alguien tiene alguna pregunta que hacerle al conferenciante, ahora es el momento. Puedes preguntar lo que quieras.
No. O sea, sí he contado, bueno, hay que decir dos cosas respecto a eso. He contado esta charla a periodistas que me han venido a preguntar, ¿vale? Sobre cuando han visto que yo daba esta charla y han venido a preguntar. Lo que he de decir es que la charla no pretende tanto poner en duda de bueno, sino poner en duda un poco a veces los errores que cometemos. Primero, por una parte, los errores que cometemos como sociedad, porque que los cometan los periodistas simplemente significa que los cometemos nosotros, sin más. Y luego, sobre todo en lo segundo que he dicho, hay que ser muy crítico, porque es cierto que algunos errores los cometemos todos, pero también hay manipulaciones, ¿vale? Y hay que tener mucho cuidado con la información que nos dan, que muchas veces la manipulación no viene del periodista, sino de quien hace la nota de prensa para el periodista. Lo que pasa es que el periodista a veces podría contrastar esos datos. También hay que entender un poquito cómo se manipula. No, claro, no. Y efectivamente, como veis, algunas de las noticias tienen mucha manipulación por detrás, ¿no? Y ahí hay ejemplos de todo tipo, ¿eh? He traído algunos, pero habría ejemplos muy, muy curiosos de manipulación. Por ejemplo, si me permitís, hace unos años, cuando el Atleti fue a la final de la Copa, ¿vale? Entonces, pues había un sorteo de entradas y, bueno, primero utilizaron, yo no me gusta mucho el fútbol, aunque soy del Atleti, obviamente, y utilizaron un sistema para repartir las entradas, ¿vale? El asunto es que un día me llama el periodista. Punto primero, tenemos que contestar a los periodistas cuando nos llamen, nuestra responsabilidad también, lo digo, como matemáticos tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿vale? Pero el asunto es que él veía algo raro, entonces me llama. Entonces, claro, ¿qué descubres? Pues descubres cosas curiosas. Primero, el sorteo que habían utilizado no era justo, porque era este que era para las unidades, para las decenas, para las centenas, y sacar una bola. Claro, eran 20 y tantos mil números, los de 20 y tantos mil tenían más oportunidades que el resto. ¿Por qué? Porque en el momento que sacas la bola 2, pues hay menos números que los otros. De hecho, los de 20 y tantos salieron todos. O sea que, primera cosa, que obviamente el sorteo no era justo. Cosa que a mí me interesó mucho, aunque al periodista le interesaba más lo otro que os voy a contar. Lo otro que os voy a contar ahora es que de repente habían utilizado una especie de sistema donde sacaban 5 números y luego repartían 5.000 entradas. Eso se complicaba, bueno, unas 5.000 entradas a partir de cada número. Eso se complicaba porque la gente se podía apuntar en grupo. Yo me podía apuntar yo solo, con un amigo, con 2 amigos, con 3 amigos o con 4 amigos. Con 3 amigos, bueno, hasta un grupo de 4. Con lo cual se escondía un poco cuántas personas había. El rollo es que uno, claro, veía todos esos números y no sabía muy bien cuántas entradas se habían dado. En principio, todas las que correspondían. Pues nos pusimos a hacer los datos, el periodista y yo, y faltaban 4.000 entradas. Claro, ¿qué pasa? Que como el tema era tan complicado, en principio no sabías. Pero claro, cometieron el error de dar una información parcial del número de apuntados a mitad del momento en que se iban apuntando, con grupos de asociados. Y eso nos sirvió al periodista a mí para ver el mínimo número de entradas que se había quedado la ley. Y por lo menos era importante. El periodista dio la información, el Atleti al principio negaba todo y al final resulta que fue un error informático. Como efectivamente, a veces la manipulación puede ser política, pero otras veces es para quedarse con entradas. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa más? Yo, de una noticia que leí en los Juegos Olímpicos, de la primera, que daba sobre las audiencias de los Juegos Olímpicos, que dijo que habían visto en el mundo, la ceremonia de inauguración, 1 billón de personas. Está claro, y hay 6.000 millones de personas en el mundo, 1 billón no sé. De hecho, yo la he quitado porque no, como ya habéis visto, no me ha dado tiempo, pero hay una también que hablaba de la población de gitanos y cifraba la población de gitanos en el mundo en 14.000 millones. Claro, habrá gitanos que igual en la galaxia, por aquí. Es una cosa curiosa. Eso puede pasar mucho. A veces lo interesante es descubrir de dónde viene la errata. En el caso de los gitanos, la noticia era muy interesante, ¿eh? Era porque una gitana se había casado por el rito gitano y no le querían dar la pensión de viudedad. Entonces era algo realmente importante por detrás. Pero decían esa población. Entonces yo me metí en internet y el asunto es que la población eran 14 millones de gitanos en el mundo. Entonces el periodista igual no le pareció mucho y puso 14.000 millones de gitanos. ¿Alguna pregunta más? Hay también muchos ejemplos en los mensajes virales de internet, que no son los medios de comunicación, pero del tipo los millones que le damos a que le anda la banca repartiendo los millones de ciudadanos, al final cabemos un montón de millones. De hecho hay muchos también, algunos los he quitado porque
Claro, no podía ir. Hay un ejemplo clásico de Almudena Grandes que metió la pata. De esos hay muchos. Y efectivamente, y además, por ejemplo, recuerdo uno de los últimos, que lo tengo también por ahí, el recorte era mayor que el presupuesto. El recorte no puede ser mayor que el presupuesto. Vamos, algo falla. Y tenía uno pendiente, si me permitís, al menos os voy a poner la imagen del que uno de los que he saltado, porque es uno de los últimos, que es con los funcionarios. También hemos tenido hace poco una cosa parecida. Es decir, claro, casi todos los medios de comunicación están diciendo que en España hay tantos funcionarios que sobran funcionarios por todos lados. Entonces se hace un gráfico de ciudadanos por trabajador público en la Unión Europea. Pero es curioso, porque el gráfico está diciendo a cuántas personas atiende un funcionario. En España estamos abajo, somos 15, ¿vale? Los primeros son Austria, curiosamente Portugal, Italia, España y Alemania, ¿vale? Lo que está diciendo es que cada funcionario español atiende a 15 personas. Sin embargo, la noticia lo que dice es demasiados funcionarios por habitante de España. Y dice, ahora que se está empleando seriamente el adelgazamiento del aparato, se está planteando el adelgazamiento del aparato del Estado por la imposibilidad de costearlo, bla, 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 lo que viene a decir todo el rato la noticia es que hay demasiados funcionarios. Y el periodista no ha entendido absolutamente nada de la noticia. Porque en el fondo lo que tenemos es que nosotros, cada funcionario, atiende a más personas que, por ejemplo, en Dinamarca, Suecia, Finlandia, Estonia, etcétera, etcétera. Donde cada funcionario atiende a 4, 5, 6, 7, 8. Luego es al revés. ¿Vale? Lo que pasa es que también es cierto que nosotros tenemos una población muy importante, ¿vale? Pero atendemos a muchas más personas. Luego, digamos, hay menos funcionarios en ese sentido proporcionalmente que en esos otros países. Sin embargo, efectivamente, una vez más, pues las noticias salen las caras de diario. ¿Más preguntas? ¿Crees que debería, o sea, que de todos estos errores que vemos, ¿crees que debería haber más formación matemática para los periodistas? Pero, ¿crees que debería haber alguna formación matemática para periodistas? A verla hay. Los periodistas tienen estadística, por ejemplo. No sé cuánto, pero tienen. Y luego también hay másters científicos para periodistas. Vamos a ver, aquí se juntan varias cosas. Aquí se junta por una parte les digo, es un problema de la sociedad, ¿vale? El problema a enfrentarnos a las matemáticas que tiene la sociedad. Eso es ser matemáticamente activos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, el trabajo de divulgación es importante. El trabajo de divulgación que venimos haciendo, pues también muchos de los que estáis aquí, es muy importante para que la sociedad se atreva a ser matemáticamente más activos, y en particular los periodistas. Porque muchas veces los errores tienen que ver con una matemática muy sencilla. No hace falta ser un gran genio para descubrir que hay un error en algunas de las cosas que nosotros hemos dicho. Pero se sienten muy a disgusto con las matemáticas. Luego, primera cuestión, divulgación para que la gente no tenga una visión negativa de las matemáticas. Es cierto que tiene que haber una formación también importante en los medios de comunicación, tanto en las carreras como a veces en los másteres. Quizás ahora donde más preocupación hay son los másteres científicos, en los de periodismo científico, que están empezando a tener formación matemática, y no tanto en los másteres en general, ¿vale? Pero cada vez hay más información, cosa que incluso desde un punto de vista más cabroncete también les interesa, porque si puedes manipular, si quieres manipular tienes que hacerlo sabiendo, ¿vale? Entonces, pero es cierto que poco a poco cada vez hay más. Los periodistas científicos hoy en día cada vez están mejor formados, y la Asociación de Periodistas Científicos de España me consta que hace bastantes cursos en esa línea. Entonces, se va avanzando, pero yo creo que incluso solo con la labor de divulgación que estamos haciendo desde diferentes campos, incluido el del periodismo, se está avanzando mucho también para resolverlo. También he de decir, vuelvo a decirlo otra vez, el trabajo del periodista que se hace en España también es muy bueno. Uno puede tener la sensación después de esto de que es muy malo, no es cierto. Yo llevo colaborando muchos años con los periodistas y hay periodistas muy buenos. Lo que pasa que es cierto que hay errores que se cuelan por estas situaciones, hay manipulaciones, y luego también es el trabajar a un ritmo bestial. A mí hay periodistas que me han llamado y me dicen, oye, necesito saber la probabilidad de no sé qué para dentro de una hora. Digo, perdona, yo necesitaría 3 meses para calcular eso. O sea, que por favor no me lo puedes pedir así. Pero es todo como pa. Entonces muchas veces les llega la nota de prensa y lo que hacen es pasar esa información y a veces no comprueban todo, ¿vale? Entonces también es cierto una forma el trabajo tan raro que tienen. Y luego también es cierto que podemos ayudarles, podemos colaborar con ellos. Yo he hecho alguna vez alguna reunión juntando a gente de matemáticas y gente de periodistas y intentando hacer lazos de colaboración.
Yo ya os digo, yo cada vez que me hago periodista nunca le digo no. A veces me plantean cosas horrorosas. Pero entonces, si son cosas horrorosas, yo veo cómo ayudar. Veo cómo ayudarle, quiere decir pues, que a veces lo desvío a algún colega. Algún colega también de los que ha estado aquí, pues, oye, llámale a tal compañero que sabe de ese tema. Igual yo no sé, pues lo desvío a otro compañero. O a veces le digo, mira, es que eso es muy difícil de hacer. Yo te hago esta otra información y con esta, porque una vez me preguntaba la probabilidad de que una persona gane no sé qué historias en loterías, tal. Entonces lo que le dice, mira, vamos a hacer una cosa más sencilla, vamos a simplificarlo, el lector lo va a agradecer y tú vas a dar la idea de lo complicado que es eso que me estás planteando. Entonces lo que hacíamos era la probabilidad de que te toque las diferentes loterías, porque era un caso, bueno, cualquiera se piensa un poco, sabe qué casos en España, donde una persona que había ganado un montón de loterías distintas. Obviamente, la probabilidad de que eso ocurra es muy difícil, ¿no? Pero bueno, a veces ayudándole un poco de esa forma. O como en el caso que os he contado del Atleti, pues irte allí con él y trabajarlo un cafecito, pum, 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 y trabajarlo. Bueno, a ti te lo he contado antes, en este caso del periodista del Atleti, ese día yo iba con mi familia al Circo del Sol. Y le dije, oye, es que me voy a ir con mi familia. Venga, tal. Y entonces, en lugar de tomarme el café en mi casa, me lo tomé con el periodista en un café cerca de mi casa y allí los dos haciendo cuentas. A veces hay que ayudarles, ¿vale? Ellos nos van a ayudar a nosotros, también en el fondo, y vamos a ganar todos. Muchas veces, cuando ellos empiezan a sentirse a gusto con nosotros, acuden más a nosotros, tienen más sensibilidad hacia las matemáticas y con eso ganamos todos. ¿Alguna pregunta más? Una pregunta, pues agradecer de nuevo a Raúl.